Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes desde España, buenos días para el resto de países que mayoritariamente componen la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, FISEN. Seguimos con las jornadas, con estas primeras jornadas de educación matemática que comenzamos en el día de ayer y que concluiremos mañana, día 20 de mayo. El panel de hoy está dedicado a recursos para afrontar un modelo de enseñanza virtual o un modelo de enseñanza híbrido en el que convivan la parte virtual y la parte presencial. Todo viene como consecuencia de la situación por la que está viviendo todo el mundo, es decir, la pandemia que nos ha hecho cambiar muchos hábitos de nuestra vida y evidentemente también se ha visto afectado los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en este caso es lo que queremos abordar. Está previsto que participara como también Sergio Danta, como un profesor de Brasil, que iba a intervenir junto con Yacir, con Silvina, con Karina y con Melissa, que ahora iré presentando, pero esta mañana recibí un mensaje suyo que tenía problemas de salud y posiblemente lo que tenía COVID, es lo que él anunció, porque el malestar que tenía y la fiebre era lo que a todos nos hace pensar cuando se dan esos síntomas. Entonces, desde aquí, solo pedir que sea leve, que tenga una pronta recuperación y que en otra ocasión podamos escuchar su exposición o lo que tenía previsto contarnos en el día de hoy. Bueno, como decía, vamos a afrontar este panel dedicado a los recursos que se pueden utilizar tanto en el modelo virtual como en el modelo híbrido, y contaremos en primer lugar con Yacir Testa, que hablará de la enseñanza de la matemática en tiempos de pandemia, el caso del Plan Ceibal de Uruguay. La presentación del currículum de cada una de las panelistas, como hicimos en el día de ayer, para no alargar y con la confianza que espero que me den y sepan entenderlo, está todo su currículum recogido en la documentación, en la convocatoria de la jornada, por lo tanto lo mejor es que pasemos a escucharla. Vamos a dejar un tiempo, las preguntas se harán todas al final de las intervenciones, de las 3 intervenciones, de las 4 en este caso, y se pueden hacer o bien a través del chat o bien a través de la opción que pone preguntas o respuestas, y si acaso, si alguien lo desea, al final tiene la opción de levantar la mano, le daríamos voz para que haga la pregunta de forma directa. Bueno, Yacir, igual que haré con el resto de panelistas, agradecerte tu participación en esta jornada y cuando quieras pasamos a escucharte. Bueno, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Es lo que tiene la virtualidad, que nos permite encontrarnos. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Sí, sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, hoy voy a presentar una ponencia que llamé La enseñanza de la matemática en tiempos de pandemia, el caso del Plan Ceibal. A todos nos sorprendió, obviamente, la pandemia. Disculpen, pero un tema técnico. ¿La foto aparece? ¿Las fotos ahí me está tapando la pantalla o logran ver toda la presentación? Porque yo veo solo una parte. Se ven las 3 fotos, ¿sí? Un desafío y se ven 3 imágenes. Perfecto. Entonces, él decía las fotos nuestras porque nos vemos al costado las imágenes del Zoom. Bueno, dentro de cuando apareció la pandemia, que obviamente nos tomó a todos por sorpresa, surgieron muchos desafíos. En particular me voy a centrar en el desafío de la enseñanza de la matemática en la virtualidad. Acá en Uruguay el gobierno declaró emergencia sanitaria el 13 de marzo del 2020, y usé estas 3 imágenes que también las tengo en mi tesis de doctorado, en la defensa de mi tesis de doctorado, porque está muy vinculada al trabajo que voy a presentar ahora. ¿Qué pasaba en Uruguay en ese momento? ¿Qué es lo que un poco nos diferencia de otros países?
En Uruguay ya existía el Plan Ceibal. El Plan Ceibal se creó por decreto presidencial en el 2007. En el 10 de mayo del 2007, que es la foto que están viendo ahí, el que era presidente, el doctor Tabaré Vázquez, realiza la entrega de la primer Ceibalita, que es un dispositivo portátil, en Cardal, a niños de la escuela de Cardal, y ya hoy cumplimos 14 años de ese día, hace muy poco, que es la foto que ven debajo. A mediados del año 2009, el Plan Ceibal ya llega a todo el país. ¿Qué hace el Plan Ceibal? Muchísimos proyectos. Me voy a focalizar solamente en los que tienen relación con la enseñanza de la matemática. Realiza una entrega de dispositivos tanto a estudiantes como a docentes. Son dispositivos de uso personal, ¿sí? Son de ellos. Como verán, en la foto de arriba estaba la típica Ceibalita, la primera que se entregó, que era blanca con bordes verdes. En la foto de abajo ya ven que los dispositivos han ido cambiando. Sí, también se dotó de conectividad gratuita a centros educativos y otros. Por ejemplo, a centros comunales, a ciertas plazas, y también pone a disposición de los estudiantes y de los docentes plataformas y otros proyectos en los cuales en este momento no voy a profundizar. Esta es la foto que veíamos recién, y acá ya en esta imagen que festeja los 14 años del Plan Ceibal, hace poquitos días, vemos que aparece una gráfica que hace comentarios sobre CREA, que es una de las plataformas de las cuales voy a comentarles hoy. Además de la parte de la tecnología, también tomé este tweet, y que salió en varios medios uruguayos, que los docentes en época de pandemia no solamente se comunicaron con los estudiantes en un formato virtual, sino que muchos docentes llevaban materiales a los centros educativos, los estudiantes o los padres iban a recogerlos, y esta maestra en épocas de Pascua dejó la tarea en las puertas de lugares del interior. Es una maestra rural, y con una atención de los huevos de Pascua, que me pareció bueno también mostrar que no solamente se trabajó en la virtualidad. En cuanto a la entrega de los dispositivos, como les comenté recién, Plan Ceibal comienza en 2007. Pueden ver la brecha que en este gráfico se presenta en el 2007 según el quintil. Ahora, estos datos son tomados del año pasado, del Ministerio de Desarrollo Social. Ven que con la entrega de los dispositivos del Plan Ceibal ha contribuido muchísimo a disminuir la brecha del acceso a un dispositivo entre los quintiles, lo cual hoy por hoy en muchos hogares el único dispositivo con el que se cuenta es con el que se ha entregado Plan Ceibal. En cuanto a las plataformas, me voy a focalizar en tres. En CREA, que es general, en Matific y en PAM, que son plataformas específicas de matemática. CREA, esta es una captura de pantalla de mi clase de CREA este año con estudiantes de profesorado de matemática, o sea, futuros profesores de matemática, de educación media. CREA es una plataforma en la cual el docente la carga de contenido, que tiene ciertas herramientas, como usar la creación de foros, poder asignar tareas. El nombre comercial es Schoology. Tal vez ustedes la conocen, la han usado, y lo que se agregó el año pasado, y este año se está usando, es este aspecto que está destacado, Conference. Y dentro de CREA se pueden realizar videoconferencias. En cuanto a el acceso a CREA, teniendo en cuenta desde enero hasta el 30 de marzo, podemos ver el impacto que tuvo la pandemia en el acceso a esta plataforma. Ya desde tanto cuando comenzó el año pasado, en el 2020, y bueno, y en el 2021 ha sido bastante mayor
los ingresos diarios en crédito. En cuanto a la plataforma de Matific, ahora sí, esta es una plataforma específica de matemática. La plataforma Matific es una plataforma de contenidos educativos de matemática y está pensada para educación inicial y primaria. Dispone de juegos interactivos, de guías didácticas para los docentes y de reportes también para los docentes. Los estudiantes, cuando ingresan a Matific, encuentran como este caminito en el cual están los episodios que pueden realizar. Esos episodios son asignados por el docente. Es el docente el que asigna al estudiante los episodios, ya sean misiones para la casa o misiones para la clase, que considera que sus estudiantes deben realizar. Pero también, como verán, aquí aparecen misiones extras, que son todos los episodios que tiene Matific para el curso en el cual está el estudiante. Vamos a ver ahora algunos de los episodios, a modo de ejemplo, y la importancia de la intervención del docente. Este episodio está planteado dentro de los múltiplos de un número natural, pero se puede observar que un estudiante, sin haber abordado el concepto de múltiplos, sumando de 4 en 4 y luego restando de 4 en 4, puede realizar el episodio. Como verán, son actividades muy interactivas. Le saqué el sonido, ¿sí? Porque con el sonido ambiente no es mi voz, pero el episodio tiene un sonido en el cual le va mostrando al estudiante, ¿sí? En forma, no solamente con las imágenes, sino con el sonido, si está realizando correctamente, y en el caso que salte al casillero que no es correcto, hace un ruido y el macaquito se cae y debe comenzar nuevamente. Este es otro de los episodios que seleccioné. En este caso, se selecciona una de las imágenes, el estudiante selecciona y el oso tiene que averiguar qué figura seleccionó el estudiante. No solamente está escrita, sino que también el estudiante escucha la pregunta que el oso hormiguero le va realizando y tiene que contestar si cumple o no cumple la condición que pregunta el oso hormiguero para que pueda descubrir cuál fue la figura que seleccionaron los estudiantes. La puede volver a realizar seleccionando otras figuras, ¿sí? Y en el caso que no responda correctamente, la plataforma también le hace un sonido y le da otra oportunidad para dar una respuesta. En cuanto a los usuarios de Matific, esta plataforma Matific, Ceibal la adquirió en el 2018, no puse los datos de ese año, porque en ese año los docentes de primaria que querían trabajar se podían inscribir y tenían acceso a ella. En cambio, en el 2019, en el 2020, en el 2021, todos los docentes tienen acceso a Matific. Por eso puse los datos de los usuarios activos en Matific en el 2019 y los usuarios activos de Matific en 2020, en el cual podemos también ver que han crecido muchísimo los usuarios en el año pasado, época que nosotros, para los que no están aquí en Uruguay, cuando comenzó y se decretó la pandemia y se decidió que las clases no continuaban en formato presencial, fue en marzo cuando recién estábamos comenzando el año lectivo en los cursos. En primaria ya había comenzado, o sea que las maestras pudieron conocer a sus estudiantes, pero por ejemplo yo trabajo en formación docente, en el Consejo de Formación en Educación, formando futuros profesores de matemática, y no conocí a mis estudiantes porque se pasó a la educación no presencial antes de que comenzaran los cursos. La otra plataforma que pone a disposición Ceibal para estudiantes y para docentes es la plataforma adaptativa de matemática PAM. Esta plataforma es una plataforma adaptativa, como dije recién. ¿En qué sentido es adaptativa? Tiene en cuenta las respuestas que van dando los estudiantes y en función al tipo de errores que puedan cometer, les sugiere realizar ciertas actividades.
Esta plataforma, a diferencia de la que les mostré antes, que la de Matific está pensado solo para educación inicial y educación primaria, esta plataforma va de contenidos de tercero de educación primaria a tercero de educación media. Tiene actividades, presenta libros, materiales de consulta, pistas para los estudiantes y también, al igual que Matific, reporte para el docente. Esta es una captura de pantalla de cómo aparecen los libros en PAM. El formato libro en PAM es totalmente distinto al formato libro que en general tenemos cuando pensamos en el libro en formato papel. Cada uno de estos renglones que vemos acá, uno plantear una expresión algebraica con una variable, ¿sí? Cuando el docente o el estudiante ingresa, lo que se abre es una actividad. ¿Sí? A partir de la actividad que el estudiante realiza, en la actividad el estudiante puede decidir ir a conceptos más teóricos, que son el consultar, que ahí el libro de texto se abre exactamente en la página donde se está abordando este concepto, el que se esté trabajando, o pedir una pista, la cual es una ayuda en un lenguaje más coloquial. Esta es una de las actividades que presenta PAM, en el cual el estudiante debe ir completando en función de la situación que se presenta aquí arriba, y el gráfico que representa el recorrido que hicieron unos amigos para encontrarse en cierta calle. Aquí tenemos otra de las actividades de PAM, que pide asociar a cada representación de las figuras el nombre, y en el caso de que la respuesta no sea la esperada por PAM, la plataforma le da una devolución marcándole las respuestas que no fueron correctas. El estudiante tiene otra oportunidad para dar la respuesta, y en el caso de que por segunda vez no sea la respuesta esperada, como vieron recién, lo que hace es mostrarle una solución de la actividad y lo pasa a la siguiente actividad de la serie. O sea, el estudiante en este caso tiene dos posibilidades para dar la respuesta. En esta otra actividad que seleccioné para compartir con ustedes, también vemos que le pide que simetrice la figura respecto al eje indicado con rojo, y lo hacemos mal, obviamente, para ver qué tipo de devolución le da la plataforma. Le indica que ese segmento no está bien simetrizado, y como dije antes, el estudiante puede nuevamente dar una respuesta. Acá con sonido y con imágenes le muestra que su respuesta es correcta, y lo pasa a la siguiente actividad. Acá no estamos pasando a la siguiente actividad, obviamente, porque es un video para mostrarles esta actividad en particular. En cuanto a PAM, seleccioné para mostrarles también esta actividad, porque en mi trabajo de doctorado, que defendí la tesis en diciembre del año pasado, usé una de esta actividad muy similar a esta, para ver qué usos hacían los estudiantes de la gráfica. Los números de la plataforma PAM, Plan Ceibal, la tiene desde mediados del 2013, y acá también podemos ver cómo en el 2020, época de pandemia, los números aumentaron muchísimo en el uso de la plataforma PAM. Recordemos que en 2018 algunos docentes de primaria, porque la plataforma PAM, como dije antes, está pensada para los últimos años de educación primaria y los primeros de educación secundaria, también tenían disponibles los estudiantes de educación primaria y los docentes, tanto Matific a partir del 2019 como PAM. En cuanto al trabajo que les contaba recién, ahora saliéndome de los grandes números que les presenté y poniendo un foco en qué ocurre en la plataforma, cómo trabajan los estudiantes en la plataforma, voy a compartir con ustedes algunos aspectos de mi trabajo de doctorado. La pregunta de investigación
es cuáles son los usos de las gráficas, caracterizados por sus formas y funcionamientos, que realizan estudiantes de educación media básica uruguayos en la plataforma adaptativa de matemática PAM. La actividad que seleccioné, vieron que cambió el formato de PAM cuando hice el estudio. Ahora ven que son distintos los colores que tienen. Cuando hice el estudio el formato era este, las actividades siguen siendo las mismas. La actividad que seleccioné solicitaba al estudiante encontrar los valores de X, tales que los puntos de coordenadas X3 pertenezcan al gráfico de la función P. Esta actividad se la propuse a 3 grupos de estudiantes. Estudiantes de primer año de educación media básica y de tercer año de educación media básica. Cada grupo estaba formado por 3 estudiantes con una computadora sola. El objetivo era que ellos interactuaran entre ellos y con la actividad y que dieran respuesta. No había intervención de mi parte. Si fuimos fuera del aula, en el momento de que ellos realizaban la actividad, y la interacción era entre ellos, y yo observaba, grababa sus diálogos, tomaba nota de las interacciones gestuales que realizaban entre ellos. Bueno, y a partir del estudio, elaboré un esquema general de trayectos en PAM que puede realizar un estudiante al realizar cualquier actividad en PAM. El estudiante se enfrenta a la actividad en PAM y puede decidir ir a pista o consultas o dar directamente una respuesta en PAM. Dependiendo si la respuesta es correcta o no según PAM, según lo esperado por PAM, ¿sí? En el caso que sea correcta, le da una síntesis de lo trabajado y si es una serie, lo deriva a la siguiente actividad. En el caso que sea incorrecta, como vimos en los videos, la plataforma le da una devolución al estudiante. El estudiante puede nuevamente optar por acceder a la pista o al consultar, o por dar nuevamente otra respuesta. En la segunda respuesta, en el caso que no sea la esperada por la plataforma le presenta una solución, una respuesta, y en el caso de que sea correcta, de que sea la respuesta esperada por la plataforma, nuevamente da una síntesis de lo que realizó y lo deriva a la siguiente actividad. Esto me permitió dar respuesta a la pregunta auxiliar 1, cuáles son todos los posibles trayectos en PAM que los estudiantes pueden realizar al intentar dar respuesta a una actividad. Otro aspecto que me interesaba observar era cuáles eran los trayectos reales que realizaban los estudiantes que participaron en la investigación. Y es muy interesante, el equipo 1 y el equipo 2 no habían abordado en forma curricular el concepto de función y de gráfica de una función por estar en primer año. Y observen que los trayectos que recorrieron, los 3 equipos son distintos. El equipo 1 consulta la pista, no consulta el material de consulta, accede solo a la pista y da respuesta a la situación planteada, obviamente con muchas interacciones entre ellos, y es la respuesta esperada por la plataforma. El equipo 2 no accede al material de consulta. También el equipo 2, como dije recién, son estudiantes de primer año que no han abordado el concepto de función en forma curricular, y luego de interactuar entre ellos, deciden dar cierta respuesta, que es la esperada por la plataforma, la cual le indica que la respuesta es la esperada, que es la correcta según la plataforma. El equipo 3 son estudiantes de tercer año de educación media. Ellos sí han abordado el concepto de función. Tampoco acceden ni a la pista ni al consultar, y luego de interactuar dan una respuesta que no es la esperada por la plataforma porque es parcialmente correcta. La plataforma les brinda una devolución
y nuevamente dan su respuesta, que en este caso sí era la esperada por la plataforma, que así se lo indica. En cuanto a el uso de la gráfica que ponen en juego los estudiantes, yo me basé en estudios de Cordero, Sen y Suárez, en los cuales ellos habían detectado y habían realizado una categoría de usos de la gráfica. Primero, el uso de distribución de puntos, que en el análisis a priori de la actividad supuse que era el que iban a poner en juego los estudiantes, y también aparecen otras categorías como ser comportamiento geométrico, análisis de la curva, cálculos de áreas y volúmenes y análisis de la información. ¿Qué fue lo que ocurrió con los estudiantes que realizaron el estudio? Apareció un uso que no está reportado en la bibliografía, al cual le llamamos uso de envoltura. ¿Por qué me salgo de los grandes números y paso un poco al estudio que hice para el doctorado? Porque además de ver cuántas actividades los estudiantes realizan en la plataforma y esos números que presenté al principio de la ponencia, que sí dan muestras de que se usaron muchísimo más y se están usando mucho más los recursos que Ceibal puso a disposición desde su creación y desde que tenemos las plataformas a disposición de los estudiantes y los docentes, también hay que dar una mirada en cómo usan esos recursos, qué tipos de conocimientos, qué tipos de saberes están construyendo los estudiantes y cómo se construyen estos conocimientos cuando interactúan con las plataformas. No solamente cuántas actividades realizaron, sino qué herramientas, qué desarrollo del conocimiento están realizando los estudiantes cuando se enfrentan a una actividad, en este caso en la plataforma PAM, que es el que yo estoy estudiando, pero podría ocurrir en otras plataformas. Dando respuesta a la pregunta auxiliar 4, cómo se desarrolla el uso de las gráficas, si se desarrolla en los estudiantes que participaron en el estudio, hice este esquema. Los estudiantes del equipo 1, sí, recuerden que son los que no habían trabajado previamente el concepto de función, son los que fueron a la pista y dieron la respuesta correcta en el primer intento. Primero trabajan con los puntos que están debajo de la gráfica de ordenada 3, ¿sí? Pero debajo de la gráfica en el cuadrante 1. Consideran que esta zona que está marcada en verde son todos los puntos que pertenecen a la gráfica. Y en particular no tienen en cuenta los otros cuadrantes, y como se le pide que determinen el valor de X para que los puntos de coordenadas X3 pertenezcan al gráfico, se focalizan en el segmento que está indicado debajo a la derecha en la imagen, que el segmento N, no se ve el nombre, pero ellos con el dedo marcan cuáles son los puntos que pertenecen a la gráfica. Aspecto muy interesante, porque la plataforma PAM no permite marcar con el dedo. Si ellos hubieran realizado esta actividad en formato papel, tal vez su respuesta hubiera sido esa, marcar ese segmento y entregarle la actividad al docente. Como no pueden marcar, ¿sí? Comienzan a nombrar los puntos a los cuales hacen referencia. Siguen considerando, en el segundo momento, que los puntos que pertenecen a la gráfica son los que están en el cuadrante 1 y debajo de la curva, y ahora marcan los puntos que además son vértices de la cuadrícula. Ahí ven algunos de los puntos que marcan. Luego dicen, pero no, los que están de este otro lado también sirven. Entonces amplían, desarrollan el uso de la gráfica, resignifican la gráfica y consideran ahora al cuadrante 2. Siguen considerando que los puntos que pertenecen a la gráfica son los que están debajo de la curva,
pero ahora incluyen al cuadrante 2. Y nuevamente, para hacer referencia a los puntos y poder nombrarlos, consideran solamente los que son vértices de la cuadrícula y, o casualidad, sus coordenadas son números enteros. Para dar respuesta a la actividad, proyectan estos números sobre el eje, estos puntos, disculpen, sobre el eje de las abscisas y leen todas las abscisas, ¿sí?, correspondientes a estos puntos. Cuando quieren ingresar todos estos valores, ¿sí?, ahora dejan de trabajar con los pares ordenados para pasar a la abscisa, ven que esta cantidad de puntos no es lo que la plataforma está esperando, ¿sí? Está esperando que ingresemos solamente 2 valores. Frente a las interacciones que generan entre ellos, discuten que no son todos estos números los que tienen que considerar, que tal vez son solo los positivos, tal vez son solo los negativos, tal vez pueden poner algunos a modos de ejemplo, y después deciden que no, que los puntos que pertenecen a la gráfica no son todos los que habían indicado, son los que están arriba de la línea esta, ¿sí? Como decía hace un rato, podemos observar que ellos desarrollan el uso de la gráfica y la resignifican, y pasan en el momento 5 y en el momento 6 a considerar que ahora los puntos que pertenecen a la gráfica no son los que están adentro de la curva, sino, en sus palabras, los que están arriba de las líneas. ¿Cómo los encuentran? Sí, proyectando el punto de coordenada 0,3 sobre el gráfico, ¿sí?, primero en el cuadrante 2, luego en el cuadrante 1, y con esto dan respuesta a la actividad. Otro aspecto que hace un ratito les había comentado, por un lado, encontrar un nuevo uso de la gráfica, que le llamamos envoltura, y otro aspecto que determiné en el estudio es que en las caracterizaciones y en la bibliografía consultada se habla una evolución, ¿sí?, en el uso de la gráfica, que permite el desarrollo de esta al pasar de un uso de la gráfica al otro. Lo que pude detectar al trabajar con estos estudiantes en mi estudio es que además de darse una evolución del uso de la gráfica pasando de un uso al otro, y esto implica el desarrollo del uso y la creación del concepto de la resignificación del concepto gráfica, también se presenta una ampliación del uso de la gráfica. Este es un nombre que le di a cuando los estudiantes ponen en juego ciertas duplas formas y funcionamientos que también interactúan y se van modificando, dando lugar a otras formas y funcionamientos de la gráfica, pero dentro del mismo uso de la gráfica. Y por aquí estoy cerrando mi intervención, les agradezco mucho, están aquí mis datos, por si los compañeros que vean grabado esta presentación quieren hacer alguna consulta, estoy justo en el tiempo, y para finalizar, quería hacer una reflexión final de la importancia y la suerte que tuvimos en Uruguay, que cuando comenzó la pandemia, nosotros ya teníamos una red, ¿sí?, que había generado el Plan Ceibal, ya teníamos a estudiantes, a docentes, trabajando en las plataformas, entonces obviamente que esa transición fue distinta a como fue en otros países. Igual, de todas formas, hubieron inconvenientes que hubo que solucionar, porque el pasaje masivo a la virtualidad implicó que necesitábamos, sí, otro tipo de respuestas, tanto a los estudiantes como a los docentes. El mayor uso de los dispositivos también generó que se rompieran, de que el equipo de reparación
tuviera que tener otro tipo de intervenciones, y bueno, fue un gran desafío, pero creo que si no hubiera estado el plan Ceibal, hubiera sido muchísimo más difícil para los docentes y para los estudiantes el trabajo, no solo en enseñanza de la matemática, sino también en las otras, que no es en las que me centré hoy. Bueno, desde ya les agradezco y dejo de compartir, así puede comenzar otro de los compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, Yacir, muchas gracias. Tienes toda la razón. Es decir, que yo recuerdo hace muchos años, hace ya algunos años, que ya el plan Ceibal estaba en marcha y con muy buenas líneas de trabajo y con muy buenas propuestas, y eso, pues evidentemente ha tenido que ayudar a esta situación que nos hemos encontrado, ¿no? Bueno, gracias por tu intervención y por tu exposición. A continuación vamos a dar la palabra a Silvina Elena Busto y Karina Rizzo, que son profesoras argentinas, que hablarán de estrategias lúdicas en la enseñanza y aprendizaje de la matemática en la formación docente. Karina, Silvina, como dije al principio también a Yacir, agradecer vuestra participación y vuestra disposición para formar parte de este panel en estas primeras jornadas de la FISE, cuando queráis. Hola a todos, no sé si ya se está viendo la presentación. Mi nombre es Karina, voy a Sí, comenzar. se ve. Ah, bárbaro. Entonces, vamos por aquí a contar un poquito el trabajo colaborativo que venimos realizando con Silvina desde ya hace un tiempo atrás. En la presencialidad también estábamos trabajando juntas. Aquí vemos un paralelo, lo que veníamos haciendo hasta el 2019, antes de la pandemia. Con los estudiantes les proponíamos, entre muchas otras cosas, ¿no?, que diseñaran una secuencia didáctica donde puedan incluir de forma significativa recursos digitales, pero pese a realmente presentar propuestas de secuencias didácticas muy bien desarrolladas y diseñadas, les era un poco difícil imaginar cómo llevar esto al aula, hasta que, bueno, vino la pandemia y en 2020 tuvieron que realmente llevar estas propuestas al aula en sus prácticas como futuros profes de matemática. En este bienio, entonces, fueron muy importantes esas aportaciones que ya estábamos realizando desde tiempo atrás, que realmente los alumnos hemos visto que lo han valorado, y bueno, acá vemos dos imágenes que reflejan realmente el paso de enseñanza en el aula física a cómo están y también para utilizar como videollamadas, tanto Meet, Zoom o alguna de estas plataformas que tanto hoy nos vienen a salvar un poco esto de mostrarnos en la presencialidad. Bueno, los objetivos, entre tantos objetivos que nos hemos propuesto con Silvina, ¿sí?, es propiciar prácticas educativas innovadoras mediadas por la tecnología, ciertamente haciendo un uso crítico y reflexivo de estas tecnologías. Y otro objetivo que también le ponemos mucho énfasis es en poner en práctica nuevas herramientas de comunicación y evaluación acordes a esta cultura digital. Bueno, como les contaba, trabajamos colaborativamente. Ambos espacios curriculares tienen diversos contenidos para desarrollar durante el ciclo lectivo, pero siempre tenemos un punto de encuentro con Silvina. Yo voy a comentar un poco el recorrido de didáctica y Silvina en un ratito les comentará la enseñanza con tecnología. Brevemente, después por aquí ven dos geniales, donde nosotros con esto nos presentamos a los alumnos. Ellos pueden ingresar, hacer clic en cada uno de estos dibujitos que ven por allí, y acceden a toda la planificación que vamos a desarrollar juntos durante el ciclo lectivo. Prácticamente vamos a abordar lo que tiene que ver con la didáctica y la matemática como campo de estudio, ¿sí? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la transposición didáctica, con esto del contrato didáctico, con los modelos de didáctica de Charnal, Brusso, Chevalar, bueno, todos los autores de la didáctica que son tan útiles para luego pensar nuestra práctica. Luego vamos a abordar lo prescriptivo, el currículum de matemáticas desde el Ministerio de Educación,
y cómo programar y diseñar proyectos y estrategias de enseñanza acordes a lo que nos prescribe el Ministerio, y pensando en todo lo que abordamos de los diferentes autores en la didáctica, para luego también pensar en la evaluación de la enseñanza, ¿sí? Y siempre, para terminar el recorrido, la cátedra propone, para el final, entregar una secuencia didáctica con inclusión de TIC, y en el final tiene que estar fundamentada desde toda la teoría que se abordó en la cátedra. Pero no solo de didáctica, sino de enseñar con tecnología, que ahora nos va a contar Silvina. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos desde aquí, desde Argentina. Bueno, como contaba Karina, esta es una materia, son dos materias que están en el segundo año del profesorado de matemáticas, ¿sí? Nosotros tenemos un curso, uno de los cursos, la misma división, entonces tenemos varios estudiantes en común, ¿sí? Eso nos viene muy bien porque desde los contenidos que da Karina en didáctica de la matemática y desde los recursos tecnológicos que doy yo en enseñar con tecnología, siempre pensamos en estas metodologías activas, ¿sí? Donde el estudiante esté activo y no sea un mero receptor. Entonces, bueno, seleccionando recursos tecnológicos con cierto criterio y incluyéndolos en las secuencias didácticas, pero justamente con un sentido didáctico y pedagógico, es que planificamos actividades durante todo el año, ¿sí? Que utilicen estos recursos para terminar, como les decía Karina, en una secuencia didáctica que incluya recursos digitales, ¿sí? Siempre que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Y que los futuros docentes los puedan usar para enseñar con recursos valiosos y llegar a los estudiantes mediante metodologías activas. Entonces, bueno, vamos viendo varias de ellas durante el año. Se aborda el aprendizaje basado en problemas, se abordan los recursos digitales, se aborda gamificación, programación y robótica, ¿sí? Como les decíamos, hasta llegar a las secuencias, ¿sí? Bueno. Voy a continuar entonces. Sí. Bueno, entonces, como primera medida desde didáctica, proponemos la teoría de cómo realizar una secuencia didáctica con inclusión significativa, como decíamos, de TIC, y no como un mero adorno o como un reemplazo de lápiz y papel nada más. Y bueno, tomamos como punto de partida el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, que habla sobre ello, que vemos la portada de unas recomendaciones para hacer secuencias didácticas desde la parte de Córdoba, una provincia de nuestro país. También tenemos que una secuencia didáctica está definida según Frade en el 2008, que es la serie de actividades que articuladas entre sí, en una situación didáctica desarrollan las competencias del estudiante. Bueno, también tenemos lo que dice Tobón y muchos otros autores que vamos abordando en la cátedra, pero todos coinciden en que es una serie de situaciones relacionadas unas con otras y no un conjunto de actividades independientes entre sí, y que todas las consignas tienen que ser auténticas, significativas, entre otras cuestiones que uno va abordando. Lo que nosotros proponemos no es una guía para la creación, sino, o sea, es una guía, no una receta, en realidad, para que cada alumno pueda, futuro formador, futuro docente, ¿sí? Pueda él crear su propia secuencia didáctica, colocándole el énfasis en todo lo que estuvimos proyectando durante la cátedra. No voy a detenerme en todas las cuestiones que tienen que ver con el diseño curricular, evaluaciones, interacciones y todo lo metodológico que uno les propone, pero sí les dejamos luego el enlace a la presentación para que puedan acceder a ellos. Además de abordar la teoría, también se les propone unos ejemplos de secuencias didácticas ya desarrolladas por otros docentes u otros estudiantes de años anteriores para que ellos puedan observar las partes sugeridas de una secuencia, no necesariamente en ese orden, no necesariamente así, pero sí haciendo hincapié en que lo importante es esto de los propósitos y los objetivos,
Y el pensar en esto de construir y tener en cuenta las características epistemológicas de la matemática, ¿no? Y las características propias del alumno, por eso esto de los saberes previos. Bueno, no voy a meterme en cada una de estas cuestiones, pero es mucho el trabajo que se hace durante todo el ciclo lectivo para que puedan arribar a desarrollar una secuencia didáctica que la empezamos a comienzo de año y la terminamos a fin de año entre las dos cátedras, ¿sí? Haciendo una cuestión interdisciplinar, yo pongo la parte de la didáctica y voy en las cátedras abordando esos conceptos a través de aplicaciones tecnológicas que Silvina les explica el funcionamiento en su cátedra. Por ejemplo, hablamos los modelos didácticos y puedo aplicar o un Kahoot o un Quizlet y cosas que Silvina les va a contar muy bien ahora cuál es el modelo TEPAC y por qué nos importa tanto. Bueno, en mi cátedra tomo como marco teórico el modelo TEPAC de inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza, ¿sí? Donde hace la base es el conocimiento del contenido, ¿sí? Luego se importa el conocimiento pedagógico, y una vez que ya tenemos pensado cuál es el conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico de cómo vamos a desarrollar nuestra materia, nuestro contenido, de ahí recién viene pensar en si algún recurso tecnológico nos va a servir para favorecer esos aprendizajes en los estudiantes, ¿sí? Entonces, las tecnologías tienen que servir para esto, ¿sí? Para que los estudiantes puedan aprender mejor, ¿sí? Entonces, abordamos también el otro modelo pedagógico, el siguiente, que es el modelo SAM-R, ¿sí? Donde este modelo pedagógico lo que se fija justamente es que las tecnologías puedan mejorar o transformar, ¿sí? Los ambientes de aprendizaje tradicionales, ¿sí? Y acá tenemos 4 categorías que las trabajamos justamente cuando analizamos las secuencias didácticas con nuestros estudiantes, porque pensamos si las nuevas tecnologías solamente van a sustituir a las tecnologías o los trabajos tradicionales, si van a aumentar, o sea, si tienen alguna mejora funcional, ¿sí? Los recursos tecnológicos, si van a tener más significativamente una mejora, ya la podemos llamar que modifican, ¿sí? Porque realmente sin esos recursos tecnológicos no podríamos ver esa mejora, y mejor aún todavía son cuando los recursos tecnológicos y digitales nos llevan a redefinir, ¿sí? Las prácticas de enseñanza. Entonces, cuando sin esos recursos tecnológicos no podríamos haber arribado a enseñar o hacer esas actividades de esa manera, de forma enriquecida para los estudiantes, ¿no? Bueno, con respecto a estas categorías vamos a ir analizando las actividades que hicieron los estudiantes. Pero Karina les va a contar el recorrido que hicimos hasta llegar ahí. Bueno, seguimos entonces. No solo les pedimos que utilicen recursos digitales, sino que hacemos hincapié en que puedan incorporar entornos de aprendizaje lúdicos, ¿sí? Pero no como un juego de uso social, sino un juego que realmente sea didáctico, ¿no? Con una intencionalidad del docente, y en esto nos referimos al marco metodológico que nos ofrece el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Vamos a ver cómo esta intencionalidad del docente hace que las situaciones de juego potencian los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? No me voy a detener en todos los autores que abordan la temática del aprendizaje basado en el juego, la gamificación, porque son muchísimos, pero bueno, podemos dejarles algunos enlaces para acceder a ellos. Durante la cátedra, tanto de Silvina como la mía, las docentes, nosotras, proponemos en nuestras actividades, ofrecemos diferentes propuestas lúdicas para abordar nuestros propios contenidos para que los futuros docentes de matemáticas vivencien
cómo es aprender a través de la gamificación o de una propuesta lúdica. Aquí observamos algunas de las herramientas que utilizamos, ¿sí? GeoGebra, Geniali, Quizzes, Scratch, Celebrity, EducaPlay, otros como Kahoot, bueno, hay muchísimos más, no podíamos enumerar a todos. Y la propuesta que le hacemos al estudiante es que incluyan en su secuencia didáctica al menos un juego, que reutilice uno que encuentre en la web, o alguno que les ofrecemos nosotros, que adapte alguno, o que cree sus propios juegos, ¿sí? Es libre, puede hacer cualquiera de las tres opciones. Entonces, nosotras venimos trabajando, como les decía, hace bastante con estas propuestas dentro de nuestras cátedras y entre nosotras, interdisciplinarmente. Pero en el 2019, esto trascendió las paredes de nuestras aulas. Y propusimos en el profesorado llevar un escape room con respecto a juegos del hambre a los que ingresaban al instituto en este periodo de ingreso y adaptación a la nueva enseñanza, a la nueva carrera que estaba eligiendo, ¿sí? Fue tal el impacto que ocasionó esto para los ingresantes que los estudiantes avanzados, los que se estaban por recibir, nos pidieron que replicáramos esto para ellos. Entonces la experiencia fue replicada, obviamente les hicimos algunas adaptaciones, cambiamos los tipos de juegos que se incluyeron para adaptarlos al nivel de los estudiantes y lo volvimos a implementar. Bueno, en 2020 sucedió que nos atravesó la pandemia y docentes y estudiantes tuvimos que pensar juntos cómo plantear todo esto a través de la virtualidad. Y este contexto nos obligó a pensar otros modos de garantizar el derecho a la educación y construir el lazo haciendo presente el lugar de la escuela. Y entonces, lo primero que se nos ocurrió es hacer una jornada de juegos en la Semana del Estudiante, donde se presentaran los juegos que nuestros estudiantes habían diseñado para las secuencias didácticas que estábamos trabajando. La propuesta tuvo todo un éxito, participaron muchísimos estudiantes. Aquí estamos viendo a un estudiante que está presentando su juego, está haciendo un juego de escape para los participantes en esta Semana del Estudiante. Y sinceramente nosotros nos sentimos muy bien haciendo esto, porque vimos que había mucha participación de todo el profesorado. O sea, no solamente podían participar nuestros estudiantes, sino que se abrió a todo el Instituto 24. Bueno, vamos a contar ahora un poquito la repercusión que tuvo las secuencias didácticas de nuestros estudiantes según este modelo que Silvina explicó hace un rato. Vamos a mostrar algunos ejemplos en particular, no todos, porque no nos alcanza el tiempo, pero sí elegimos quizás uno de cada uno como para tener un poquito de mención a esto que ella les estaba contando. Silvina, ¿querés avanzar con el trabajo de Jorge? Bueno, entonces estábamos en 2020, empezaban a llegar las secuencias didácticas para los exámenes finales de fin de año, habiendo transitado el año en pandemia, y por ejemplo leíamos la secuencia de Jorge, ¿sí? Que proponía, el contenido era expresiones algebraicas, y él proponía un juego de la oca en papel, ¿sí? En su secuencia, y después le daba a los estudiantes un link opcional para el que le había gustado el juego, del juego desarrollado en digital, en GeoGebra, ¿sí? Bueno, entonces dice, el que le gustó puede seguir jugando este juego en su casa o desde los dispositivos digitales en GeoGebra. El juego de GeoGebra, el de la oca, está súper bien desarrollado, ¿no? Es muy entretenido, pero estamos viendo que acá este recurso tecnológico solo se usó para sustituir el juego que se había desarrollado en la clase en papel, que él proponía que desarrollen sus estudiantes en papel, ¿sí? O sea que acá no importa si el juego es sencillo, está bien hecho, si tiene muchísimas opciones, sino nosotros estamos viendo qué intención le dio el estudiante en su secuencia didáctica, ¿sí? El futuro docente. Entonces, él pensó que en vez de jugarlo en papel, podían jugarlo con el recurso digital. Por eso decimos que sustituye. Es la categoría más baja de apropiación de los recursos digitales.
según el modelo, o sea, ¿sí? Después podemos contar en este otro trabajo presentado por Sabrina Ponce, si este crucigrama que muestra en EducaPlay, diseñado por ella, si sustituye o aumenta. Nos hicimos las dos preguntas, ¿no, Silvina? Bueno, justamente, porque decíamos, bueno, este crucigrama lo podían haber hecho en papel los chicos también, ¿sí? Bueno, acá está más cómodo, se hace en digital, ¿sí? Pero veíamos que tenía también, controlaba el tiempo, autocorregía las respuestas, ¿sí? Porque nosotros, si los chicos lo hacían en papel, por ahí podían poner mal alguna respuesta, y hasta que no se lo llevaba el docente a corregir y lo devolvía, no sabía si estaban bien o no, ¿sí? Así que este recurso sí lo había construido la estudiante, ¿sí? Así que era un recurso que había hecho ella. Y Bueno. si por la devolución instantánea que le da el recurso, por el tiempo, o sea, el adicionar el tiempo, esto de la presión que tiene, nosotros hemos decidido que es más un recurso para aumentar la situación didáctica que para sustituir en lápiz y papel un crucigrama tradicional, ¿sí? Porque es más funcional. Por eso lo habíamos colocado como primera instancia. Si lo hacías simplemente un crucigrama, no es lo mismo. Hay otros, digamos, apps para hacer crucigramas sin tiempo y sin devolución, como puede ser los de WordPress y demás. Pero el de EducaPlay, permite esas otras cuestiones que hacen que el sustituir se transforme en aumentar, a pesar de que sea un crucigrama. En la siguiente actividad de Micaela Larrandaburu, ¿sí? Podemos ver que hubo apropiación de la herramienta Celebrity. No sé, Silvina, si querés comentar un poquito, ¿por qué decimos que es apropiación? ¿Por qué aumenta esta apropiación? Bueno, acá Micaela estuvo diseñando juegos para trabajar fracciones, ¿sí? Bueno, y ella tomó también Celebrity para hacerlo y se basó en juegos que replicó de las simulaciones PET que vienen en las netbooks de Conectar Igualdad o que se pueden jugar en la web, ¿sí? Entonces ella se basó en esos ejercicios, ¿sí? Y armó su actividad, que también da puntaje, controla el tiempo, tiene una interacción instantánea cuando van poniendo los resultados, les dice si es correcto o es incorrecto, ¿sí? Entonces nosotros también pensamos que permitía aumentar, ¿sí? Que estaría en un segundo nivel de apropiación de las herramientas. Siempre hablando sobre el recurso en la secuencia didáctica para los estudiantes, porque si van para los estudiantes de nivel secundario, donde se va a aplicar la secuencia, porque si hablamos para los estudiantes nuestros de formación docente, como en este caso Micaela, vemos que ella tuvo que aplicar otras cuestiones y va más allá del aumentar, ¿no? Porque tuvo que programar también. Cosas que se van sumando. En todavía no tuvo que programar. No, en el que viene, es el que es Mica programa. A ver, espera. Ahí está. En Mica tuvo que programar. Bueno, acá les comento, acá se usó el lenguaje de programación, justamente como estaba diciendo Karina, Scratch, ¿sí? Para crear actividades que usaran los estudiantes, que ellos pudieran incluir en sus secuencias didácticas y los estudiantes de secundario las usaran nada más, ¿sí? Entonces, bueno, acá también, por ahí esta actividad, sí, que les hace unas preguntas y respuestas, donde tiene interactividad, sí, que habla también un repaso sobre fracciones, porque Micaela había hecho su secuencia sobre fracciones. Uno dice, bueno, podían responder las preguntas y en un papel directamente y entregarle las respuestas al docente. Pero esta actividad que hizo el estudiante es interactiva, pregunta el nombre, le responde con su nombre, los va orientando, si se equivocan les da otra oportunidad para responder, ¿sí? Y bueno, entonces tiene un plus, ¿sí? Que no lo tendría directamente hacer las preguntas y las respuestas en papel. Y para los estudiantes, los futuros docentes que están creando esta actividad, el plus todavía es más,
porque están usando un lenguaje de programación, ¿sí? Ellos piensen que dentro de la materia enseñar con tecnología, uno de los ítems era programación, ¿sí? Entonces están iniciándose en la programación y ya pudieron programar este tipo de actividades interactivas para los estudiantes. Pero también reforzamos en que piensen que sería muy bueno para los estudiantes de nivel secundario programar algunas aplicaciones ellos, ¿sí? Lúdicas, por supuesto, pero sería muy interesante esto. Por eso esa es la parte que más nos gustó, ¿sí? Más lo que se llevó el estudiante en formación que la aplicación que tiene para el estudiante secundario esta actividad. Totalmente. Estamos mostrando una de tantas que han presentado en la secuencia, sí, por el tema del tiempo, pero hemos encontrado muchísimas cuestiones igual a estas, ¿no? Y estamos, la verdad, que contentas con Silvina por las cosas que han mostrado poder hacer. Bueno, acá, por acá ejemplo, están usando GeoGebra, ¿sí? Bueno, GeoGebra sabemos también que tiene muchísimos recursos que ya están programados en la web y que son lúdicos, ¿sí? Hay algunas actividades más formales y otras lúdicas, ¿sí? Por ejemplo, Jorge nuevamente usó un jueguito que había encontrado hecho en GeoGebra para hacer también una actividad de expresiones algebraicas donde el estudiante tenía que encontrar la respuesta correcta y tomándola, si era la correcta, encestaba en el aro de básquet, y si no, no, y les iba dando puntaje y les iba dando interacción también. Aquí él solamente seleccionó un recurso que está hecho en GeoGebra, ¿sí? Y lo que nos fijamos es cómo lo usó con sus estudiantes. Fíjense que ellos dicen que él propuso que se resolviera en pareja, ¿sí? En los estudiantes, ¿sí? Así que justamente también es algo como que incentiva más al trabajo que si solamente se dieran los ejercicios sueltos y no se usaran estos recursos digitales. Totalmente. Vamos a la actividad siguiente, porque Jorge hizo mucho uso de recursos lúdicos, ¿sí? En su secuencia. Esta es otra parte de su secuencia, donde utilizan Geniali para explicar los juegos que había propuesto en esta secuencia, ¿sí? Y creemos con Silvina que esto modifica definitivamente las cuestiones de aprendizajes para los estudiantes. Porque claro, un estudiante que recibe las instrucciones habladas por el profesor con videitos para realizar cada uno de las actividades lúdicas que los iba a llevar en su secuencia, ¿sí? A la construcción de los aprendizajes, él le mostraba el juego, le contaba las reglas, grabó un video explicando cómo se jugaba, tiene varios jueguitos, ahí anotamos el juego de la oca, que ya les habíamos dicho, mostrado, después uno de unir con flechas en otra plataforma, preguntas y respuestas con Cerebrity, pero ya modifica porque esta explicación que hizo Jorge para los estudiantes de secundario que reciban la secuencia didáctica, las aplique, realmente es un plus que por más que hubieran tenido los juegos sueltos, ¿sí? No los hubieran podido resolver de esta manera y se ve potenciada por los recursos que desarrolló él y los entregó en este Geniali, con videos, audios y pistas para resolver. Y nosotros dejamos el enlace para que accedan a ellos, porque bueno, como es un poquito largo, no tenemos tiempo de mostrarlo, pero realmente vale la pena. Vamos a pasar al juego interdisciplinario que creó Camila Barrios en 2019, o sea, en forma presencial, porque veníamos diciendo que los juegos los venimos aplicando desde antes de la virtualidad, ¿verdad? ¿Querés contar un poquito por qué nos súper parece que modifica y es esencial el trabajo que se había hecho y modificó realmente en forma presencial, ¿no? Bueno, este juego también, como decíamos... Silvina, Karina, 5 minutos sí, como máximo, ¿vale? Ok. Bueno. Rapidito entonces, sí. Este juego entonces era para un trabajo donde veíamos
hábitos alimentarios, se hizo una encuesta, se vieron los resultados en esa encuesta mediante un formulario de Google, y de allí se creó una gincana con códigos QR, donde los estudiantes tenían que mirar los resultados de la encuesta y, dependiendo lo que respondieran en grupo, iban a leer los códigos QR con las preguntas, y dependiendo de la respuesta, o les decía que estaban equivocados, que intentaran de nuevo, o les daba la pregunta siguiente para seguir avanzando. Los códigos estaban pegados en las paredes de la escuela, pero esto se puede ver tranquilamente tranquilamente en formato virtual. Tal cual. Bueno, vamos a pasar rápido, perdón, a los quizzes, que también, por la posibilidad de competir en vivo, redefinen el espacio, ¿no? Y aquí también les dejamos los enlaces. No nos vamos a detener mucho ahora con los que faltan, así no nos pasamos de los 5 minutos, pero sí les queremos mostrar este escape room, que fue el que originó el salir del aula, ¿no? Por eso decimos que redefine. Y también salió de una secuencia didáctica que presentaron unas estudiantes, ¿sí?, que lo aplicaron en sus prácticas, y el profesor de prácticas nos pidió que hiciéramos este mismo juego con las estudiantes y nosotras, que se lo habíamos propuesto, en el curso de ingreso. En el curso de ingreso. Que contamos al principio. Exactamente. Bueno, entonces, en conclusión, pudieron buscar juegos e incluirlos en sus secuencias, eso es muy positivo. También pudieron incluir juegos físicos con lápiz y papel para jugar en formato virtual a través del Jamboard u otra plataforma. Pudieron adaptar y reutilizar juegos hechos por otros, y también pudieron crear sus propios recursos lúdicos en diversas aplicaciones. Pero lo que nos parece más destacado es que pudieron aprender el docente en formación, ¿sí?, nuestros estudiantes, creando los juegos, y lo que aprende el estudiante de secundario al jugarlo también es muy significativo. Y una cuestión a tener en cuenta es que el futuro docente en formación, que son nuestros estudiantes, al vivenciar este proceso de creación de los juegos, pueden transmitir esa experiencia luego a sus estudiantes. Por tanto, la propuesta para este año en ambas cátedras, en ambas asignaturas, va a seguir siendo la implementación de juegos en nuestras clases, proponerles la reutilización, adaptación y creación de juegos propios, como lo venimos haciendo, pero además el plus que vamos a implementar este año, porque vimos que solamente reutilizan y adaptan juegos de GeoGebra, vamos a implementar la programación con GeoGebra también. Y para eso ya hemos habilitado un enlace a un libro donde vamos a ir subiendo juegos, tutoriales de cómo se realizan dichos juegos, y a medida que ellos vayan diseñando, los vamos a incluir en ese libro que se encuentra en la plataforma de GeoGebra. Fui muy rápido al final para no extenderme. Con Silvina le queremos dar muchísimas gracias por este espacio, a la FISEN y a todos los que organizaron esto, y por la atención en todos los que están escuchando. Gracias. Estamos abiertos a las preguntas que nos quieran hacer. Muy bien, muchas gracias Silvina, muchas gracias Karina. Hay una pregunta, pero las preguntas, tal y como habíamos propuesto, las dejamos para el final, para dar paso a continuación a Melissa Castillo, que nos acompaña desde Perú, y a la cual también evidentemente agradezco su participación en estas primeras jornadas de educación matemática de la FISEN, y el tema del que va a hablar es herramientas para el aprendizaje sincrónico y asincrónico. Pues Melissa, muchas gracias, y cuando tú quieras. Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy yo vengo a conversar un poco sobre las herramientas para el aprendizaje sincrónico y asincrónico a partir de mi experiencia trabajando en el aula, ¿no?, en la escuela, tanto en la formación de estudiantes, pero también en la universidad, en la formación de futuros docentes de educación primaria. Me gusta empezar siempre mis webinars con esta frase: el analfabeto del futuro no será la persona que no sepa leer, sino la persona que no sepa cómo aprender. Alvin Toffler, ¿no?, que es un sociólogo futurista que habla mucho sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Y es inconcebible que hoy en día un docente, o en general cualquier persona, diga que no sabe algo, porque toda la información la podemos encontrar en Internet. Si bien muchas de las herramientas que han compartido nuestras colegas y que yo también presentaré ahora, de repente aprendimos en un curso, en un taller, en un diplomado, pero también hay muchas de ellas que las hemos aprendido en el día a día, explorando, navegando en Internet y en la práctica en sí.
Entonces, para empezar, quería distinguir estos dos tipos de aprendizaje. El sincrónico, que solo se puede suceder en el ámbito online, ¿no? Al ser en línea, puedes mantener contacto directo con los estudiantes. Se llama aprendizaje sincrónico porque los sistemas permiten que los estudiantes pregunten al docente o a sus compañeros en el momento de forma instantánea. En cambio, el aprendizaje asincrónico puede ser llevado a cabo online o también offline. Este aprendizaje implica, por ejemplo, que yo pueda proporcionar algún curso a través de la web, a través del correo electrónico o mensajes, y el beneficio es que el estudiante puede ir avanzando a su propio ritmo. Entonces, en base a estos dos tipos de aprendizaje, se generan una serie de términos o vocabulario. En el aprendizaje sincrónico hablamos, por ejemplo, de chats, mensajes de texto, WhatsApp, videoconferencias, llamadas, Facebook Live, y de repente esto va a variar en cada país. En el aprendizaje asincrónico hablamos de aulas virtuales, plataformas de videos, correos electrónicos, foros, repositorios, Drive, Dropbox, entre otros, y blogs. Entonces empezamos con, para mí, lo más importante, que es el tema del aula virtual, ¿no? La ventaja de manejar un aula virtual hoy en día, pues es increíble. No hay límites físicos ni temporales, puedes compartir y guardar recursos, sirve para poder almacenar y organizar toda la información y todas estas herramientas que hemos visto que nos han compartido nuestras colegas. La interacción entre el profesor y el estudiante y también permite interacción entre estudiante y estudiante. Y hay muchas que son gratuitas, ¿no? Y además se puede utilizar desde cualquier dispositivo, ya sea laptop, tablet o el mismo celular incluso. ¿Qué actividades uno puede planificar en su aula virtual? Foros, evaluaciones, tareas, chats, enviar mensajes de texto, hacer anuncios, conectar a videoconferencias, enlazar otras páginas web. Hay miles de plataformas virtuales, ustedes pueden encontrar en internet. Yo solamente voy a hablar de las que uso con frecuencia. Una de ellas es Google Classroom, me permite crear aulas virtuales para cada grado que enseño. ¿Y qué ventajas observo en Google Classroom? Bueno, tengo un espacio para mis anuncios, mis estudiantes me pueden hacer preguntas o consultas. Aquí organizo y pongo todas las sesiones de clase que trabajo con ellos y los organizo por semanas. Además están los links para las videoconferencias que son generalmente por Zoom. A veces también podemos usar el mismo Meet de Google Classroom. Tengo un registro de las evaluaciones, porque aquí también publico las evaluaciones formativas y sumativas, y me sirve para, digamos, de alguna forma organizar y saber, ¿no? Hacer un seguimiento sobre las notas, ¿no? En las evaluaciones formativas y sumativas, y también de las tareas. Además, tengo el registro de todas las personas, los estudiantes que están en este grupo y sus tutores, que pueden ser padres de familia. Puedo mandar correos electrónicos a todo el grupo o también a los tutores. Entonces, como vemos, es bastante útil, ¿no? Trabajar con la plataforma de Google Classroom. A ver, un ratito voy a compartir mi escritorio mejor. Ahí está. La otra plataforma que también recomiendo es NeoLMS. Tanto Google Classroom como NeoLMS son gratuitas. NeoLMS tiene la ventaja de que es mucho más completo, tiene mayor cantidad de herramientas y recursos. Esto lo diseñé para un diplomado de TICS que llevé el año pasado, y pude crear pues este espacio que es como una especie de curso de geometría que consta de 4 unidades. En cada unidad tiene sus propias actividades, y una vez que yo les doy el código a los estudiantes para que se registren, ellos tienen un tiempo para poder ir avanzando. Pueden ver que aquí a la derecha hay más herramientas que las que tiene Google Classroom, y si ingresamos, por ejemplo, aquí, vamos a ver que puedo insertar alguna especie de documentos, de imágenes, puedo incrustar videos dentro de la misma página web de esta plataforma, de tal forma que los estudiantes no necesitan salir de la página web para ver un video. Puedo, por ejemplo, hacer actividades que tengan alguna nota. Puedo también hacer foros. La ventaja de los foros es que los estudiantes se den cuenta que ellos pueden aprender entre ellos mismos, y les quita ese mito de que solamente aprenden del docente, ¿no? Entonces a veces ellos hacen consultas y entre ellos mismos se responden, incluso antes que el profesor les dé la respuesta. También hay una sección de autoevaluación, y lo que para mí la ventaja principal de utilizar NeoLMS es de que uno puede tener estadísticas y hacer un seguimiento sobre el trabajo de los estudiantes.
Por ejemplo, ahorita les voy a enseñar, uno puede observar la lista de estudiantes e ir viendo el progreso de las actividades dentro de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, esa estudiante, María Gracia Cuenca, ya ha alcanzado casi el 45% de las actividades. En cambio, esos 3 estudiantes de acá todavía no han avanzado mucho, entonces como que me puede a mí dar una llamada, ¿no?, de atención, de repente conversar más con ellas, que preguntar qué es lo que está pasando, por qué no están avanzando. Es cierto que cada estudiante avanza a su propio ritmo, pero también requiere pues mayor organización e independencia, porque no es que el docente esté atrás de ellos, sino que ellos van trabajando en función a su tiempo, ¿no? Esta plataforma es para uso comercial y es, digamos, se paga, pero ofrece este espacio para generar solamente para ámbito educativo, ¿no? Y ya tiene como que cursos prediseñados donde tú solamente lo que haces es editar la información y así poder complementar e implementar todo lo que tú requieras para tu curso. En cuanto a videoconferencias, para poder planificar una videoconferencia, siempre es recomendable estos 4 pasos. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de clase que voy a hacer? El diseño de la clase, así como yo diseño una clase presencial, también tengo que diseñar mi clase virtual. ¿Qué equipos complementarios voy a utilizar? Porque no solamente uso Zoom como plataforma de videoconferencia, sino también de repente uso otra herramienta como Jamboard o Google Slide, etc. Y la evaluación. En cuanto al diseño, aquí tenemos 3 partes. Antes de hacer la sesión de clase, la videoconferencia, tengo que ver el tema de cómo voy a manejar la motivación, ya que es más difícil manejar la motivación virtual que la motivación presencial, ¿no? Desarrollo, cómo va a ser la secuencia de actividades, qué preguntas voy a hacer, qué actividades diseñar y cómo voy a evaluar a los estudiantes. Durante la videoconferencia tengo que ver el tema del sonido, la imagen y atención de los estudiantes, ¿no? Repito, el tema de la motivación y atención es lo más complejo de poder mantener durante toda la clase. Y después tengo que hacer una evaluación y revisión de mi sesión de clase, es decir, es bueno, por ejemplo, hacer grabaciones y luego revisar estas grabaciones para ver qué salió bien, qué puedo seguir mejorando en mi sesión de clase. Entonces, a raíz de esto, a partir de mi experiencia el año pasado, me di cuenta que lo más complejo era cómo mantener la motivación y atención de los estudiantes, ya que es diferente cuando uno está en el aula, pues puede observar a todos los estudiantes y ver quién está enganchado con el tema y quién no. Pero virtualmente es diferente porque uno está pues concentrado en la presentación que tiene que hacer y a la vez observar las cámaras de los estudiantes es un poco complicado hacerlo de forma simultánea. Entonces, en un curso que llevé sobre cómo planificar videoconferencias de alto impacto, ¿no?, y que también sirve para hacer sesiones de clases de alto impacto, me sugirieron esta serie de técnicas, ¿no? La que más usan los docentes por lo general es el video, pero no es la única. Por ejemplo, se puede usar el storytelling, que es utilizar las historias, ya sean reales o ficticias. Es una manera de poder motivar a los estudiantes desde el inicio de la clase. Fraseológica, el uso de frases. Por ejemplo, hay una que me gusta, que es de Galileo Galilei: la matemática es el lenguaje con el cual Dios ha escrito el universo. Interrogativo, ¿no? Plantear muy buenas preguntas que capten la atención del estudiante. Humorístico, que es usar bromas, algunos chistes matemáticos, incluso también hay muchos memes, ¿no?, que se pueden utilizar para el inicio de la clase. Estadísticas, utilizar algún gráfico circular, gráfico de barras, donde presenta alguna información que sirva para el tema que voy a trabajar. Alguna foto o imagen. Esta, por ejemplo, utilicé cuando trabajé fracciones con las estudiantes de la Facultad de Educación y les pregunté, ¿no? ¿Qué fracción de un iceberg creen que ellas ven cuando están en un barco en el mar, ¿no? Y todas dijeron diferentes fracciones y se quedaron sorprendidas cuando vieron que la respuesta era más o menos entre un séptimo y un octavo del iceberg, ¿no? Se quedaron totalmente impactadas con eso y quisieron saber más de cómo usar fracciones en la vida real. Números, que son como que datos, cifras. Videos, que es lo más usado. Y material concreto. Eso también me llamó mucho la atención porque a veces pensamos que los docentes, como estamos trabajando de manera virtual, ya no podemos trabajar con material concreto, pero eso no es así. A raíz del COVID y la pandemia, ha requerido que los docentes mostremos mayor creatividad y, por ejemplo, podamos crear nuestros propios materiales caseros y trabajarlos desde nuestro hogar, ¿no?
Algunas herramientas para realizar videoconferencias, de las que conozco son Meet, Zoom, Skype, Microsoft Teams. Hay muchas más, pero esas son las que más uso. Meet es la que más uso porque todo el paquete de G Suite tiene una gran cantidad de herramientas para educación. Permite convocar máximo a 250 personas. Solamente generas el link de la videoconferencia y las demás personas pueden ingresar independientemente del correo con el que cuenten. Y bueno, existen planes, el gratuito y los pagados, ¿no? Si uno crea una cuenta con un correo que termine en dominio educativo, puedes además grabar tus videoconferencias por Meet. Zoom de hecho me parece mucho mejor, te permite realizar reuniones, seminarios, conferencias, es más masivo y es lo que estamos usando, por ejemplo, el día de hoy. Es una herramienta que tiene gran cantidad de recursos para utilizar durante la videoconferencia, es bien completa, te permite máximo hasta 1000 participantes dentro de una misma conversación, es fácil de usar y también tiene diferentes planes, ¿no? El plan básico, que lamentablemente te permite un recorte de máximo 40 minutos de sesión, pero si creas con tu cuenta de dominio educativo, no tienes tiempo, hay tiempo ilimitado, ¿no? Y las otras cuentas que son pagadas, que obviamente te ofrecen más recursos. El tema de las pizarras virtuales es otro tema importante, ¿no? Yo sé que hay docentes que están utilizando sus pizarras dentro del aula porque se sienten más familiarizados, pero hay otros que hemos tenido que aprender a usar las pizarras virtuales. Por ejemplo, Zoom ofrece una pizarra virtual bastante completa. Cuando uno crea su cuenta en Zoom y está utilizando, por ejemplo, yo que estoy proyectando Dicta, me aparece esta barra que solamente yo la veo, hago clic en compartir pantalla, luego compartir pizarra y ya está. Una vez que tengo esa opción, siempre me sale esta barra, que los demás no lo ven, y en el icono del lápiz donde dice votar, ahí voy a encontrar las herramientas para trabajar la pizarra, que son estas, ¿no? Lo puedo hacer ahorita para hacer la demostración. Esta de T es de texto, para poder escribir, ¿no? La de dibujar es para, como su mismo nombre lo dice, dibujar a mano alzada, pero también tengo algunas líneas para poder, por ejemplo, hacer gráficos en el momento cuando trabajo, por ejemplo, geometría o trigonometría. Tengo la opción de corregir. Yo puedo permitir que la pizarra sea compartida y los estudiantes escriban sobre mi propia pizarra y luego puedo ir corrigiendo sus trabajos. Puedo además utilizar puntero láser, borrar si es que algo no quise poner, puedo deshacer lo que hice o rehacer, puedo borrar todo, y además una vez que tenga todo el trabajo realizado, puedo guardar el trabajo realizado por los estudiantes como un PDF y eso luego lo puedo subir al aula virtual. Otra pizarra que también recomiendo es Jamboard. Jamboard es una pizarra colaborativa, te permite usar diferentes bolígrafos y colores, ¿no? Lápices de colores. Compartes el Jamb y trabajan junto con otros estudiantes al mismo tiempo, agregar notas adhesivas, intercambiar ideas, insertar fotos, resaltar objetos con la herramienta puntero láser. Tienes un máximo de 20 páginas para utilizar y máximo 50 usuarios para trabajar a la vez. Damos un ejemplo. Aquí, este Jamboard, por lo general, lo que suelo hacer es trabajarlo en grupo. Agustín, no sé si pudieras apagar tu micro, por favor. Gracias. Perdón, estaba encendido. Ya. Por ejemplo, ¿cómo solemos utilizar el Jamboard en escuela? Le entregamos el link a los estudiantes dentro de la videoconferencia en Zoom y los organizamos por grupos, ¿no? Con la herramienta de Breakout Rooms que tiene Zoom. Y una vez que están en grupos, por ejemplo, los estudiantes que están en la sala 1, son el grupo 1, trabajan en la hoja 1. Los que son de la sala 2 trabajan en el slide 2 y así sucesivamente. De tal forma que cada grupo de estudiantes tiene una hoja asignada y yo tengo todos los trabajos en un solo lugar. Entonces, como pueden ver, ellos pueden ir añadiendo posits con las ideas que conversan en grupo, pueden escribir encima con la herramienta bolígrafo, pueden borrar, ¿no? Similar a lo que hice con Zoom, pueden insertar fotos, eso también es otra ventaja, pueden hacer gráficos como estos que están acá, gráficos básicos, ¿no? Figuras geométricas, pueden insertar la herramienta texto,
y también tiene la opción de puntero láser. Entonces, una vez que ya ellos han trabajado en la pizarra, yo incluso puedo también descargar el trabajo como un PDF y luego tengo las evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Otra herramienta que también recomiendo es Whiteboard. Whiteboard es una herramienta simple que se puede utilizar al instante y crear una clase y dejar que los alumnos se unan y obtengan una pizarra digital. Vamos a ver un ejemplo. Lo que tienen que hacer es ingresar a la página web de whiteboard.fi, generar una nueva clase, y una vez que genero la clase, se va a generar un código. Ese código lo comparto con los estudiantes, ese es el de acá, y una vez que ellos ingresen, ya puedo entrar a mi pizarra. Esta es mi pizarra de docente, y abajo van a aparecer las pizarras de los estudiantes, y va a aparecer cada pizarra individual con su nombre. Entonces, no es tanto como una pizarra colaborativa, como Jamboard o como Zoom, ¿no? Sino más bien esto es para hacer un seguimiento a cada estudiante y darles una retroalimentación instantánea. ¿Qué ventajas tiene Whiteboard? Que, por ejemplo, yo puedo colocar un ejercicio, 4x más 5 igual 20, no sé, estoy inventando cualquier ejercicio, y una vez que yo apriete este botón de push, el ejercicio les va a aparecer a cada estudiante en su pizarra. Y cada estudiante va a trabajar en su pizarra, y yo voy a ver acá lo que está haciendo el estudiante. Entonces puedo ver instantáneamente el trabajo que realiza cada estudiante e ir dando retroalimentación, ¿no? Muy bien, Juan, María, fíjate en el signo, te has equivocado en esta parte, o revisa nuevamente el procedimiento, el último paso, los cálculos. Puedo ir dándole feedback inmediato. Otra ventaja es que también, al igual que las anteriores, puedes descargar todas las respuestas o el trabajo de los estudiantes como un PDF, y nuevamente tenemos el registro de las evidencias de aprendizaje de la clase. Y otra ventaja que tiene sobre las demás es que tiene editor de ecuaciones, ¿no? Que normalmente es lo que no suelen tener la mayoría de herramientas y a que nosotros como profesores de matemática nos necesitamos, ¿no? Entonces, esta es la forma de usar. Puedes tener hojas cuadriculadas, hojas rayadas, hojas en blanco. Aquí en la tuerca tienes la opción de guardar las pizarras como un PDF. Y ese sería el resultado, ¿no? Tienes como un PDF o como hojas donde están los trabajos de los estudiantes con su nombre. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Bueno, puedes configurar la pizarra bastante rápido, como lo han visto. No es necesario registrarse ni iniciar una sesión. Puedes usarlo desde cualquier dispositivo. No se recopila ni almacena información de los usuarios. Uno como docente tiene el control de acceso, así como uno puede controlar el acceso a Zoom cuando hay una videoconferencia. Lo mismo pasa con este tipo de pizarras. Hay una descripción general en vivo donde se puede hacer preguntas, ¿no? Consultas en el trabajo entre docente y estudiante. Es una herramienta bastante versátil, puedes insertar imágenes, fotos, flechas, formas, textos, tiene editor de ecuaciones y puedes guardar la pizarra como un PDF. Otras herramientas que también recomiendo, Mentimeter es una de ellas. Esta herramienta nos permite interactuar y hacer participar a una audiencia. Lo que tienen que hacer es registrarse y crear su cuenta y luego iniciar una nueva presentación. Vamos a ver un ejemplo. Esta presentación lo trabajé para un taller de docentes en el uso de tecnologías, y aquí ustedes van a ver un poco el resultado, ¿no? Las respuestas. Si se dan cuenta, es como una presentación en PowerPoint, pero la ventaja es de que tiene diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, esta primera, ¿cuál es la aplicación que más usas? Es un tipo de preguntas de multiple choice, que es de opción múltiple, y puedes insertar imágenes en cada opción. Evidentemente aquí los docentes mayoritariamente usan Kahoot, algunos conocían Mentimeter, PureTech muy pocos y nadie conocía Socrative. Otra pregunta que planteé es esta: ¿qué sentimiento se genera la enseñanza virtual este año? Este tipo de preguntas se llama nube de palabras, es este que está acá, Word Cloud. Y uno puede configurar cuántas respuestas pueden dar los estudiantes, en este caso seleccioné 3, y luego lo que hace el programa es, mientras más grande sea la palabra, es porque ha sido la palabra más votada, es decir, más personas han escrito emoción, alegría, entusiasmo, optimismo, ¿no? Ansiedad también dice por ahí, ¿no?
Obviamente este año los sentimientos han sido un poco más positivos a comparación del año pasado, ¿no? Luego también puedes tener la opción de escoger ese tipo de preguntas que es de quiz competition, que no solo te registra los aciertos de los estudiantes, sino que también registra el tiempo de demora de la respuesta y en función a eso le asigna un puntaje. Entonces, eran simplemente unas preguntas para poder hacer el ejercicio de la práctica, y lo voy a presentar porque incluso cuando uno escoge esta opción, aparece ese sonido, ¿no? Entonces es como que bastante lúdico e interactivo. Inmediatamente aparece el resultado de esta primera pregunta, de cómo van los puntajes. Aquí va otra pregunta y ahí están las respuestas. Y nuevamente la tabla de posiciones va cambiando, ¿no? En función al acierto de los estudiantes. Entonces, como vemos, es una herramienta bastante completa, sobre todo para ofrecer aprendizajes o promover aprendizajes activos en el aula, ¿no? Para que los estudiantes vayan contestando y obteniendo algún tipo de información para el docente y dar una buena retroalimentación. Este tipo de preguntas como competencia es muy parecido a lo que suele ofrecer Kahoot, ¿no? Es un juego que es el juego más conocido. Padlet es otra herramienta que también recomiendo bastante porque te permite crear murales colaborativos en donde se pueden presentar recursos multimedia, ya sea videos, audios, fotos o documentos. Y estos recursos se agregan como notas adhesivas como si fuesen POSITs. Se puede utilizar al inicio para recoger saberes previos, durante la clase para hacer un chequeo de comprensión o al final para evaluar. Aquí voy a mostrar un ejemplo que también utilicé para matemática. Era sobre función cuadrática y los estudiantes debían subir alguna imagen de algún objeto que tenga forma de función cuadrática, es decir, que tenga la forma de la parábola, ¿no? Y aquí se hace el resultado. Entonces, aquí lo que podemos ver es que los estudiantes logran identificar que la matemática no está solamente en el libro de cuadernos, sino que está en la vida real, ¿no? Que tiene una aplicación bastante práctica en la vida real y además permite hacer un seguimiento y verificar si algún estudiante no entendió de repente o no entiende todavía, ¿no?, el concepto de parábola o de función cuadrática o cómo ésta se ve en la vida real. ¿Cómo crean un Padlet? Pues se registran, crean su cuenta. Hay dos opciones, la básica que es gratuita, que solo te permite máximo crear 3 Padlets, y la cuenta pagada que es 15 soles al mes. Aquí están, por ejemplo, esos son mis Padlets, los 3 de abajo. Generalmente una vez que ya uso uno, lo elimino para poder crear otro. Y los que están arriba son Padlets en los que yo he participado porque otra persona lo creó. Y por último, quería hablar de Peer Deck, que es una de las herramientas, digamos, una de mis favoritas, porque realmente te permite crear clases muy, muy activas, en donde el estudiante se compromete completamente con su propio aprendizaje. Peer Deck te permite hacer presentaciones interactivas y evaluaciones formativas. Y el estudiante se siente comprometido porque constantemente trabaja durante toda la clase y uno como docente puede ver lo que el estudiante está haciendo. Peer Deck te ofrece 3 tipos de pantallas. La primera es la proyección o la vista como profesor, es decir, lo que uno proyecta con su computadora. La otra vista del estudiante, que es una vista individual, que cada estudiante tiene su propia computadora. Y una vista que es de dashboard, que es donde están las respuestas de los estudiantes, y que eso solamente lo ve el profesor. Uno como docente puede tener estas dos vistas, la de proyección y la del dashboard en su propia computadora, pero es un poco difícil manejarlo, ya que una proyecta y la otra no. Generalmente lo que se recomienda es que la de dashboard lo abras en una tablet o en un celular, ¿no? Y así puedas trabajar fácilmente entre lo que proyectas y en las respuestas de los estudiantes.
Veamos un ejemplo. Esto lo trabajé con las estudiantes de la Facultad de Educación. Como pueden ver, es simplemente un Google Slide, ¿no? Un Google Slide normal, al cual se le agrega el complemento de PeerDeck, ¿sí? Entonces, aquí estamos trabajando el tema de decimales, ¿no? El modelo geométrico de áreas para la multiplicación de decimales. Y cuando tiene esta franja que está abajo, significa que el slide es interactivo, significa que los estudiantes, cuando yo les dé el link de acceso de este PeerDeck, van a poder trabajar encima del slide, ¿sí? En cambio, cuando está de esta forma el slide sin nada, significa que es solamente un slide que ellos van a poder ver, ¿no? Que van a poder visualizar en sus computadoras. Entonces, ¿cómo funciona PeerDeck? Si ustedes quieren utilizarlo, tienen que descargar el complemento, van a su Drive, hacen clic en Nuevo, luego en Más, obtener más aplicaciones y lo que hacen es instalar la aplicación en la computadora. Aquí está. Yo ya la tengo instalada, por eso es que me sale la opción de desinstalar. Y una vez que está instalada en la computadora, cada vez que tú abras un Google Slide, vas a complementos y aquí está. Yo tengo dos aplicaciones que es MapType, editor de ecuaciones, y PeerDeck. Esta herramienta te permite crear diferentes tipos de slides interactivos. Por ejemplo, este de acá es para herramienta de texto, es decir, los estudiantes van a poder escribir al costado del slide. Ahí se está haciendo el slide interactivo. Esta de acá es para dibujar, es decir, los estudiantes pueden dibujar a mano alzada o pueden utilizar herramientas de lápiz, ¿no? Multiple choice, numeración es para emparejar, ¿no? También para arrastrar, y no solamente te ofrece esas herramientas, sino que también tiene como un conjunto de herramientas ya de formatos prediseñados. Por ejemplo, para empezar la clase, tenemos estos slides, y que si uno hace clic, ¿no? Por ejemplo, ¿qué esperas aprender con el tema de hoy? Si es que ya le presenté el título o el objetivo de la clase. Una vez que yo selecciono el slide, yo puedo editarlo y convertirlo, por ejemplo, de inglés a español, ¿no? Puedo borrar y puedo escribirlo en español. Y así. Tiene como varios slides para inicio de la clase, para durante el proceso de la clase. Ese es uno de los que más uso, que es, por ejemplo, para ver, hacer un chequeo de comprensión, ¿no? Si están entendiendo o no. Los estudiantes, seleccionan cómo se están sintiendo, te dicen, continúo, estoy entendiendo, estoy un poco confundido, necesito ayuda, y las respuestas que hagan los estudiantes a este tipo de preguntas solamente lo ve el docente, de tal forma que ellos no se sienten comprometidos o de repente avergonzados que sus compañeros lo sepan, ¿no? Igual, una vez que yo tengo el PeerDeck y lo presento, tengo una opción de mostrar las respuestas, pero sin nombres. Entonces, de alguna forma, ahí podemos mantener la seguridad de los estudiantes de que no se sientan expuestos ante los demás. Y lo mismo tenemos... Un par de minutos. Sí, ya estoy acabando. Y tenemos, digamos, otros formatos para el final de la clase, ¿no? Una vez que yo ya tengo el slide interactivo, lo que hago es iniciar la sesión. Lo puedo hacer al ritmo del docente, que es decir, el docente maneja la secuencia de los slides, o al ritmo del estudiante, es decir, el estudiante tiene la libertad de avanzar cada slide en función a su ritmo. Y una vez que yo escojo esta opción, aparece un código. Con ese código los estudiantes se unen, o también les puedo dar el link de acceso, y una vez que ya estén registrados, empezamos a trabajar, ¿no? Otra ventaja es que una vez que termines la sesión, se va a generar una carpeta de PeerDeck en tu Google Drive, y esa carpeta vas a tener todas las respuestas de los estudiantes. Igual, a los estudiantes les va a llegar una copia a sus correos electrónicos de todas sus respuestas. Entonces, aquí está, ese es el código para esta clase y el link que se los puedo dar a los estudiantes, y se registran fácilmente. Bien, recomendaciones finales. Probar las herramientas antes de usarlas, ¿no? Hacer pruebas con otros colegas, turnarse, es decir, me reúno con otro colega, yo soy estudiante y él es docente, y luego intercambiamos los roles. Revisar videos tutoriales o videoconferencias. Por ejemplo, desde Apinema tenemos un canal de YouTube en donde hemos subido bastante material de webinars el año pasado sobre el uso de herramientas tecnológicas para la educación, y este año estamos subiendo videos sobre la enseñanza de matemáticas. Y establecer normas de convivencia, por ejemplo, en Netiquette, cuando hablamos sobre todo en los espacios de ambientes virtuales de trabajo. Eso es todo. Muchas gracias.
Bien, Melissa, muchas gracias por tu exposición y por esa gran cantidad de recursos que has puesto, que has contado para que están a disposición de los docentes. Hay una pregunta que puede ser común para las tres, vamos, para las cuatro expositoras, que es que alguna estrategia que sirva para enseñar matemáticas en aquellos lugares en que los estudiantes no tienen conectividad. Karina decía que quería contestar, pues si acaso le damos la palabra a Karina y después si alguien del resto de que estáis queréis intervenir, pues perfecto. Ok, perdón, iba a contestarle, pero justo terminó la compañera y dije, bueno, espero. Bueno, gracias, Agustín. No, lo que le voy a responder es que nosotras con esta propuesta, ¿no? Desde lo lúdico también propiciamos los juegos en físico, como habíamos mostrado también algunos ejemplos de ello. Y sí, desde la bibliografía tradicional de secundaria hay mucha cuestión para abordar estrategias con respecto a la presencialidad. En nuestro caso, lo que nos propone el ministerio cuando no se conectan los estudiantes, sí es ofrecer material en PDF en la institución para que ellos puedan arribar a buscarlos en el momento que puedan y desde allí acceder a todo el contenido. Y nosotros proponemos que este contenido sea lúdico específicamente, ¿no? Para que sea más ameno las que no tienen conectividad, bueno, que pueda manipular y aprender desde la manipulación. Y también está en nuestro país, no sé si en otros países, hay cuadernillos de Seguimos Estudiando del gobierno que ofrece también a los estudiantes que no tienen conectividad este acercamiento con el contenido que desarrollamos. Y hay todas las metodologías activas tradicionales están al servicio de estas estrategias, ¿no? Hay muchísimas estrategias tradicionales que se pueden implementar y bueno, como si el alumno no tiene conectividad, uno lo puede escribir y ofrecerles el PDF, como decía, porque tampoco nos podemos acercar hacia la familia con esto de la pandemia, es toda una complicación, digamos. Pero bueno, básicamente eso quería comentar. Bueno, gracias por la respuesta. Hay una pregunta en el chat, entiendo que estaría dirigida a Melissa, es si se puede trabajar todas las herramientas que ha ido describiendo con un celular. Sí. Porque el resto, siempre que sean enlaces a una página, a una website, eso no hay problema porque se puede conectar desde el celular. Pero se refieren a las que tú has expuesto. Sí, definitivamente todas esas herramientas se pueden utilizar desde Google, ¿no? Desde bueno, el buscador que tengamos en el celular, pero también muchas de ellas tienen aplicaciones que uno puede descargar, ¿no? Por ejemplo, Zoom es una herramienta que tú puedes descargar, instalarla en el celular y utilizarla mucho mejor que si me conecto desde Internet, ¿no? Vale. Lo mismo pasa con Google Classroom. En el caso de Mentimeter, en el caso de Kahoot, por ejemplo, son herramientas que no necesito instalarlas, sino simplemente ingreso el código desde Internet y ya me conecto a la herramienta. Entonces, básicamente se pueden utilizar con el celular, pero siempre y cuando tenga conexión a Internet para estos casos. Muy bien. Gracias por la respuesta. Bueno, si alguien de los participantes quiere pulsar sobre levantar la mano, le daríamos opción a que hiciera la pregunta directamente, si alguien se anima. Mientras que alguien se anima a preguntar o tiene alguna duda, yo os plantearía a todas, bueno, hay una de Nison Américo Vázquez, supongo, Juan Carlos, que le tienes tú que dar la voz. No sé si Juan Carlos está conectado. No me pasó a mí. Sí, le acabo de dar la voz. Vale. Pues adelante. Se me perdió. Nison, puedes intervenir cuando quieras. Estás como panelistas, basta con que actives el micrófono. Buenas tardes, le hablo aquí de San Marcos, Guatemala, y pues tal vez no es una pregunta, es simplemente para agradecerle a cada uno de los panelistas de su participación, y yo me siento contento de haber escuchado cada uno de los planteamientos que dieron, y hasta, no sé, hasta somaté aquí mi escritorio del gusto de que
calidad tuvo las conferencias, es para eso, bendiciones. Y yo fui el que planteé del teléfono. Y sí, lógico, tiene que tener internet, ¿verdad? Pero con lo que ella me dijo, ya me siento feliz porque entonces yo apunté aquí varias herramientas y voy a comenzar a utilizarlas. Yo estoy utilizando el Zoom, pero voy a utilizar otros tipos de herramientas. Solamente que Dios me los bendiga a toditos, a toditos. Muchas gracias. Vale, gracias, Nixon. Gracias. Bueno, hay otra pregunta a través del chat que dice: ¿creen que la enseñanza de la educación matemática ha sido satisfactoria en el aprendizaje de los estudiantes? Supongo que se refiere a que si en la época que estamos viviendo, es decir, en la época en la que ha tocado trabajar de forma virtual y con recursos a distancia, ¿no? Para quien quiera, Yacir, que no le hemos preguntado nada y tiene la experiencia del plan Ceibal, y el resto cuando quieran intervenir también. Sí, nosotros acá realizamos varias evaluaciones a nivel nacional, ¿sí? Y creo que esa respuesta no se puede responder ahora porque lo estamos viviendo y esto va a impactar bastante a futuro, ¿no? No es que los resultados los evaluamos enseguida, sino como esto va a impactar después. En principio, creo que se han tomado, digo, como comentaban también recién las compañeras argentinas, digo, en cuenta tanto el tema de la virtualidad, la conexión, como en los casos que los estudiantes no tienen acceso a la virtualidad, se hacen llegar materiales, se trata también acá, hay distintos libros, digo, en las plataformas que mostré también se pueden trabajar fuera de línea y en el momento que se tiene conexión se suben todas las respuestas que los estudiantes tuvieron de todos los trabajos que realizaron, que eso también es otra herramienta muy potente para los estudiantes. Y yo sí tengo una pregunta también que quedará para próximos congresos. En sí, la pregunta es, si, escuchando a todas las compañeras, también lo que yo presenté, ¿qué pasa, ¿no?, con estas nuevas herramientas que estamos poniendo a disposición tanto de estudiantes como de docentes, no solo las que yo mostré, las que mostraron las compañeras y otras más? ¿Qué tipo de enseñanza de matemática? ¿Sí? ¿Qué tipo de matemática estamos enseñando? ¿Sí? ¿Son tan invisibles las herramientas o modifican el objeto matemático que estamos enseñando? A modo de ejemplo, yo no hablé de GeoGebra, también se puede trabajar en la plataforma que presenté en CREA, se puede trabajar directamente con GeoGebra, pero no es lo mismo dibujar en un pizarrón un rectángulo utilizando escuadra y regla, en el cual está implícito las propiedades del rectángulo, que dibujarlo, por ejemplo, usando el cuadriculado del GeoGebra y usando la herramienta figura. Sabemos que si arrastramos uno de sus vértices, eso ya no es más un rectángulo. Entonces, no solo las herramientas, sino qué es lo que estamos haciendo con esas herramientas. Creo que también, tampoco es una respuesta para dar ahora, sino que es algo que hay que hacer mucha investigación en qué tipo de matemática estamos enseñando ahora con estas nuevas herramientas. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, yo por la parte de GeoGebra, justo cuando se dibuja el rectángulo usando la cuadrícula, ahí no se está utilizando matemática, está dibujando, y lo podía hacer igual en la clase de artística. Ahora, por eso mismo, porque no claro, es rectángulo. En cambio, cuando ya utiliza paralelas y perpendiculares, ya está utilizando matemática, igual que en el pizarrón utiliza la escuadra y el cartabón para poner perpendiculares, ¿no? Bueno, si hay alguna... Tal cual, pero si tú si utilizás una hoja cuadriculada, no ocurre lo mismo que si utilizás GeoGebra. Entonces GeoGebra lleva justamente a cuestionar el objeto matemático rectángulo y poner en juego las propiedades para construirlo. Exactamente. Cambia y fomenta un aprendizaje mucho más potente del concepto matemático. Lo que pasa es que muchos de los que hemos trabajado o trabajamos con GeoGebra, a veces perdemos el norte y creemos que estamos enseñando GeoGebra, y no estamos enseñando GeoGebra. Estamos usando GeoGebra para que los alumnos aprendan
y nosotros seamos capaces de enseñarle todas las matemáticas que hay detrás de ese rectángulo o de esa figura. Bueno, ¿hay alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta que alguien... Yo quería añadir a lo que mencionaba la colega Yacir, que efectivamente es muy pronto ver el impacto que ha tenido la enseñanza virtual en el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Pero sí, más o menos desde el lado empírico, lo que he observado en el aula es que no se avanza de la misma forma, ¿no? Presencialmente uno puede, digamos, cubrir todo lo que curricularmente se ha planificado, pero virtualmente no es así, ¿no? A veces tenemos que priorizar cuáles son los aprendizajes más importantes que espero que este año aprendan, y además el recoger la información, es decir, la evaluación también es otro tema complejo. ¿Por qué? Porque como es una evaluación virtual, no sabemos qué es lo que está pasando en casa, o sea, si realmente el estudiante está trabajando solo, o si papá o mamá lo están ayudando, o si está utilizando algún libro, o si está visitando alguna página web. Entonces la evaluación también es un tema bastante complejo de poder, digamos, saber si realmente las evidencias que recojo son 100% fiables o no. Bueno, hay otra pregunta de José Díaz. Juan Carlos, si le das voz, la puede plantear. José Díaz, que había dicho que estaba en Jaén. Yo le digo que estoy cerca. Por eso le mandé un mensaje equivocado a Yacir. Yo estoy también en Jaén, la provincia de Jaén. José. Sí. Buen día con todos. Creo me sacó un momento el Zoom. Dije, wow, se fue mi participación. Bueno, ante todo, felicitar al equipo de FISEM y a todas las grandes maestras, panelistas, matemáticas de este día. De verdad, muchas gracias por su compartir. Siempre sigo, sobre todo a Pinema, con Melissa, que siempre está compartiendo ahí la información. Gracias a ella estoy participando en este trascendental evento. Miren, le cuento, este año tuve la curiosidad de estar en aula. No he participado acá en Perú en algunos programas del ministerio, puesto de que estamos con una tableta, ¿no? El Mineo nos ha entregado una tableta. Y wow, valga la redundancia, que está interesante la tableta, todo lo que es las herramientas de Google. Sin embargo, cuando vamos a los estudiantes, nos damos con la sorpresa que los estudiantes no tienen internet. Y que todos los programas de acá en Perú, de esto de la estrategia Aprendo en Casa, pues están ya predeterminados hasta el mes de agosto. Ya está, ya lo tienen, ya los chicos tienen que en su debido momento trabajarlo, ¿no? Yo estaba con tantas ganas de aplicar y de ver cómo influye de repente el Jamboard, de repente otras herramientas que bien nos ha compartido Meli ya el año pasado también, el Menti, el Jitsi, bueno, en fin. Sin embargo, me encuentro cruzado de brazos. Y sí, ahí está el GeoGebra. ¿De qué manera, me pregunto, cómo evidenciar ese trabajo en los estudiantes? Si yo estoy acá ahorita en Jaén y mis chicos están pues a 2 horas de acá de Jaén, donde no tienen acceso a internet, no tienen acceso, es más, ni siquiera, en algunas localidades ni siquiera llega el servicio de telefonía 4G, que es en la cual reciben ellos el internet. Y nada, digo, ¿qué hacer si solamente nuestro aliado de vez en cuando es el WhatsApp? Porque ni siquiera el Telegram lo puedo usar, puesto que el Telegram ya para utilizar el Telegram se requiere que los chicos sigan utilizando acá en Perú datos, que es un poco más completo que el WhatsApp. Y digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, si bien es cierto acá, si yo estuviera acá en Jaén con mis estudiantes que tienen conectividad, bacán, fuera todo de repente una experiencia como para también compartir cómo me fue a mí con Desmos, por ejemplo, una plataforma muy bonita, Teacher Desmos, ¿no? De matemática, de repente también con GeoGebra mismo, ¿no? Que bueno, estamos ahí compartiendo más aprendizajes que en este curso de GeoGebra, el 7º curso del Club GeoGebra. Y miren, sin embargo, estamos con esto.
esta realidad acá. Y somos un grupo de docentes que nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Y el ministerio dice, pues bueno, acá en Perú vamos a desarrollar competencias. Pero yo digo, no. Enfaticemos con conocimientos básicos que pueda ser un escalón para que el estudiante siga avanzando, bueno, y de acuerdo a nuestras posibilidades que nosotros podemos, ¿no? Porque trabajar competencias en estos escenarios, yo creo que es imposible. No lo hemos hecho presencialmente y mucho menos sería en estos escenarios en los cuales todavía no hay una esperanza de volver a la presencialidad de este año. Ojalá Dios quiera ya el próximo y las condiciones de infraestructura, de conectividad se den también, porque estas herramientas, si bien es cierto yo las estoy explorando, estas herramientas en Perú en la educación, lo que comparto con colegas también, han venido para quedarse. Y tenemos que cada vez más seguir explorando, seguir avanzando, seguir aprendiendo. Y qué bien, gracias a ustedes, a Elena Busto, a Melissa, a Karina Rizzo, a Yacir, que están compartiendo vuestras experiencias, porque en algún momento nosotros la vamos a replicar. Miles de gracias y Dios le bendiga. Adelante con estas actividades. Bien, muchas gracias, José. Si alguna de vosotras quiere contestar, si no, pues vamos a ir terminando. ¿Queréis contestar? Bueno, los problemas técnicos, lo que está claro es que todos los gobiernos se están dando cuenta que ante una situación como esta, en la que la virtualidad ha resultado imprescindible, tienen que poner los medios para que llegue Internet y todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades y la famosa brecha digital cada vez sea menor, ¿no? Pero eso es competencia de los gobiernos y por tanto a nosotros como docentes lo único que nos queda es reclamar esas necesidades que tenemos en las zonas en las que nos toque trabajar. Nada, Agustín, para terminar. Agustín, un comentario sobre lo que estabas diciendo y lo que comentó el compañero José recién. Hoy cuando mostré en CREA Conference, ahora no consume datos. Entonces eso en el sentido que tú decías, bueno, depende de los gobiernos, de las autoridades, digo, qué herramientas pueden tener disponible o no los estudiantes. Y también en cuanto a lo que hacían referencia de todas las plataformas y los nuevos materiales que hay, nosotros en Ceibal somos muy cuidadosos con los contenidos. Por ejemplo, que cuando se dibuje, cuando aparecen en las actividades los triángulos, los cuadrados, no aparezcan siempre con su representación canónica. El triángulo, rectángulo, siempre apoyado sobre uno de los lados y el ángulo recto ahí marcado, sino que en ese sentido también iba mi reflexión hacia la matemática, lo que también ocurre obviamente en el aula, pero a la matemática que también estamos presentando con estas nuevas herramientas. Bien, bueno, totalmente de acuerdo. Es decir, solo queda agradecer vuestra participación. Hay una amplia variedad de recursos que para algunos que no conociéramos o los que no se conocieran ya tienen acceso y pueden empezar a practicar. Y bueno, continuaremos la jornada en el día de mañana, pero antes, relacionado con el tema de recursos, una pregunta también que se puede quedar en el aire, ya no a esta hora, después del tiempo que llevamos, no la vamos a contestar. Como decía José, los recursos, todos estos recursos y este tipo de enseñanza han llegado para quedarse, pero corremos un serio peligro también, y es que cuando volvamos a una enseñanza presencial sigamos abusando de este tipo de recursos. Eso también hay que pensarlo cuando volvamos a una normalidad. Tenemos que, en su justa medida, utilizar estos recursos que nos han sacado, nos han servido para solucionar un problema, pero que en otro momento a lo mejor no tiene mucho sentido utilizarlo, ¿no? Pues nada, gracias de nuevo y decir solo que la grabación de hoy la compartiremos mañana, quedará en el canal de vídeo de YouTube de la FISEN y estará disponible para su descarga por todos aquellos que no han tenido la suerte de escucharos en directo. Muchas gracias.